pregunta que tenga? Doctora, buenos Sí, días. dígame, Claudia. Usted mencionaba de que el ginkgo biloba era mejor consumirlo como, no logré captar muy bien aquello Como que dijo. extracto estandarizado. Está bien, Extracto gracias. estandarizado, porque ya tiene una determinada, tiene 24% de flavonoides y 6% de terpenos. Entonces viene como extracto estandarizado que ya viene en cápsulas, que tiene 60 miligramos de extracto estandarizado. Para mí es mucho mejor porque siempre va a tener la misma concentración del principio activo. Gracias, doctora. Perfecto. Doctora, respecto al extracto del ginkgo biloba, la dosis correcta para niños y adultos, por favor. Ya, lo que les decía varía, pues, no se recomienda para niños, ¿ya? Normalmente es para ya las personas de 15 años para arriba que pueden utilizar este extracto. Entonces, se puede comenzar con 40 miligramos, y se recomienda hasta 80 miligramos, ¿no? Hasta 80 miligramos. Esas son las recomendaciones. Ahora, también yo consumo hace años siempre ginkgo biloba, pero digamos, consumo 3 meses, descanso un mes. Otra vez 3 meses, descanso un mes, ¿no? Pueden tomar todos los días 60 miligramos o pasado un día 60 miligramos. Aquí vienen cápsulas de 60 miligramos. Entonces, este puede tomar de 60 o a veces hasta 120, no pasa nada, pero se recomienda de acuerdo a la dosis de 40 hasta 100, dependiendo de la edad, ¿no? Y dependiendo de la situación, ¿no? Las personas, digamos, adultas, las mayores de personas de la tercera edad, para mejorar, digamos, los olvidos, etcétera, pueden consumir una capsulita todos los días. Y los jóvenes también, una cápsula de 60 miligramos. Lo que pasa es que vienen de 40 y de 60. ¿Ya? Si viene de 40, se puede consumir hasta 2 de 40, es decir, hasta 80 miligramos por día. ¿Ya? Y si viene de 60, pues hay que consumir de 60 todos los días, ¿no? Esas son las dosis, las presentaciones, dependiendo de la línea farmacéutica. Vienen de 60 y de 40 miligramos. Lo menos es 40 y se puede consumir hasta 60. Incluso cuando es necesario, les dan hasta 2 de 40. Hay personas que tienen mareos, ¿no? Entonces se utiliza incluso para las personas que tienen mareos, pero tienen mareos porque hay una mala circulación cerebral, mala oxigenación. En esos casos, para comenzar el tratamiento, les dan las cápsulas, los médicos dan cápsulas de 2 de 40, es decir, 80 miligramos por día, ¿sí? Dependiendo, la dosis va, en conclusión, chicos, va de 40 hasta 80 o 100, dependiendo, digamos, de la situación que se requiera. ¿Alguna otra pregunta? Pero estoy hablando ya del principio activo, ¿sí? No estoy hablando de la droga cruda, estoy hablando del extracto estandarizado, ¿entiende? Del extracto estandarizado. No estoy hablando de la hojita pulverizada, porque si hablamos de la hoja pulverizada, la dosis normalmente son 500 miligramos por día. ¿Pero por qué? Porque el principio activo es menos, ¿no? Menos concentración. Yo esa dosis de miligramos me he referido a el extracto estandarizado. ¿Me han entendido? Sí, doctora, se entendió muy bien. Muy bien, entonces pasaremos ahora a ver lo que van a ser las antocianidinas. Doctora, ¿no iba a haber una ronda de preguntas? Sí, pues ya hemos terminado la ronda de preguntas, ¿no? ¿O tiene más preguntas? Es que yo creí que usted preguntaría por... Ya, no, ustedes me tenían que hacer las preguntas a mí. Ya, al final de cuando terminemos antocianidinas, yo voy a preguntar entonces, ¿bien? Bueno, vamos a continuar entonces. Para terminar, quiero terminar este tema. Ya, entonces vamos a hablar ahora de las antocianidinas, que les decía es un grupo especial de flavonoides. Lo que tiene estos flavonoides que tienen, como tienen un doble enlace en el anillo C, van a tener
el oxígeno se va a cargar positivamente, se comporta como un ion, específicamente como un catión. Ya, entonces, las antocianidinas, que es el grupo especial de flavonoides, son pigmentos hidrosolubles, pero de color rosado, rojo, azul o violeta. Miren, esta es la estructura básica de una antocianina, que va a tener entonces este oxígeno cargado positivamente y vamos a tener doble enlace, ¿no? Lo que hace entonces que se comporte como un anión, por eso se dice ion flavilio, ¿no? Normalmente en el caso de este ion flavilio van a llevar un oxidrilo en la posición 3. Recuerden que aquí teníamos 1, 2 y 3. Un oxidrilo en la posición 3. Oxidrilo en la posición 3, ¿ya? Bueno, aquí vamos a ver entonces en cuanto a su síntesis, estas moléculas pueden sintetizarse en algunos casos por diferentes vías, ¿no? O sea, vamos a ver que pueden derivar entonces de los flavonoides, que pueden sintetizarse a partir de los aminoácidos, ¿no? A partir de los aminoácidos, esto no es tan importante, más a partir de la fenilalanina, o también pueden sintetizarse a partir de la acetilcoenzima A, o también por una vía mixta, ¿no? Que es la acetilcoenzima A más el ácido ciclínico. Pero vamos a tener dentro de esto chalconas, flavanonas, dihidroflavanoles y antocianinas. Entonces vamos a ver que estas antocianinas van a derivar primero de las flavanonas, ¿ya? Van a derivar de las flavanonas para dar las antocianinas. Esta es la estructura básica de una antocianina. Como estamos viendo, es un ion, porque el oxígeno se va a cargar positivamente. Este oxígeno cargado positivamente hace que la molécula sea altamente reactiva, ¿ya? Aquí entonces tenemos una estructura básica. Les decía, al comportarse entonces como un ion, específicamente como un catión, puede unirse, por ejemplo, con un anión para formar una sal. Entonces podemos encontrar cloruro de antocianidina. Ahora, aquí tenemos las geninas. Tenemos aquí en esta estructura básica, miren, tengo R1 y R2. Dependiendo qué grupo vamos a encontrar en R1 y cuál en R2, vamos a tener los diferentes tipos de antocianinas. Esas estructuras, aquí tenemos el pelargonidol, cianidinol, peonidol, delfinidol, malvidinol y petudinol, que son, digamos, los antocianos que se han encontrado de manera más abundante, más frecuente en la naturaleza, ¿no? Aquí vamos a encontrar, miren, esta es la pelargonidina. La pelargonidina, esta es la estructura de la pelargonidina. Luego tenemos la cianidina. La diferencia entre la pelargonidina y la cianidina es especialmente a este nivel, ¿no? A este nivel, donde estamos viendo que aquí tenemos 2 oxidrilos en el anillo B. La peonidina, igualmente, la variante es que va a tener un metoxilo también, ¿no? 1, 2, 3, 4', en el 5' tenemos un metoxilo, peonidina. Tenemos la malvidina, que tiene 2 metoxilos. Luego tenemos la petunidina, que va a tener en este caso un metoxilo 1, 2, 3', un metoxilo en esta posición también, además de los 2 grupos oxidrilo. La delfinidina, que tendría 3 grupos oxidrilo en el anillo, entonces, B, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes? ACB. Bueno, estas son entonces las variantes de las antocianinas que podemos encontrar en la naturaleza. Ahora, de estas que estamos viendo acá, ¿cuál es la más común? La más común, la más frecuente es la cianidina. Entonces, las antocianidinas más comunes, la antocianidina más común dice la cianidina, que sería esta, que se ha encontrado en el 80% de las hojas permanentemente pigmentadas.
en el 69% de frutos y 5% de las flores. Luego viene en importancia la delfinidina, la pelargonidina, la malvidina. Esta malvidina es también bastante interesante. Encontramos en las uvas negras, en las uvas rojas, negras, y la petunidina que encontramos en las flores de petunias, que son unas flores ornamentales de color morado, ¿no? De color morado. Entonces, ahora vamos a ver algunas otras propiedades. Como les decía, pueden encontrarse libres, así como geninas, ¿ya? Pero también como heterócidos, es decir, unidos a los azúcares, ¿no? Se van a unir normalmente a través del oxidrilo, es decir, como O heterócidos, se van a unir a los azúcares. Aquí tenemos la cianidina 3-glucósido, donde estamos viendo que se va a unir, se une la glucosa al oxidrilo del carbón 3. También puede haber una cianidina 3,5-diglucósido, cuando también podría unirse al oxidrilo del carbón 5, ¿no? La malvidina 3-glucósido. Entonces, en la mayoría de los casos se van a unir al oxidrilo del carbón 3. Pregunta de examen, ¿no? Entonces, esta cianidina hemos indicado que es la más frecuente, en 80%, hemos dicho, de las hojas pigmentadas, en flores, frutos. Y la malvidina, que hemos encontrado en las flores de malva y también en las uvas rojas y negras, ¿no? Encontramos malvidina 3-glucósido. Ahora, ¿qué propiedades fisicoquímicas? Estos heterócidos, nuevamente, al estar unidos a los azúcares, son moléculas solubles en agua y en etanol. Cuando se extrae en una solución alcohólica ligeramente ácida, le damos una mayor estabilidad a la molécula, porque al tener ese oxígeno cargado son altamente reactivas e inestables. Entonces, para que tengamos una mejor estabilidad, se puede hacer una extracción con un etanol ligeramente ácido, ¿no? También se ha visto que estas antocianidinas precipitan con el cloruro, es decir, van a formar una sal en forma de cloruro de antocianidina, ¿no? Ahora, otra propiedad importante que tienen es que van a variar sus soluciones, varían de color en función al pH. Esto también se debe a este oxígeno altamente reactivo. Mire, esto es una práctica que hicimos, entonces, donde podemos ver cómo la misma solución en función del pH va variando de tonos, desde un rojo, azul petróleo, un azul más oscuro, más negruzco, y cuando ya llegamos a un pH más alcalino, se vuelve un verde amarillento hasta llegar a un color amarillo cuando hablamos de un pH altamente alcalino, ¿no? Esto es de la col morada, ¿no? La col morada, todos conocemos el repollito morado. El repollo morado es muy rico en antocianidinas. Miren, entonces vamos a tener, pero estos cambios de color, ¿a qué se debe? Ya les decía, esta es una molécula altamente reactiva, por lo tanto, entonces, estos colores se deben a los cambios estructurales. Aquí tenemos a un pH menor a 3, tenemos el catión cianina, un catión cianina. A un pH de 8.5 tenemos la base cianina. A un 8.5 tenemos la base cianina. Y a un pH mayor a 11 tenemos el anión cianina. Miren, anión, ahí este oxígeno está cargado negativamente. A un ácido tenemos un catión, el oxígeno cargado positivamente. Y a un pH de 8.5 tenemos una base, donde aquí prácticamente, si nosotros vemos la diferencia entre esta estructura y esta otra, aquí ya no hay el doble enlace y además este oxígeno, entonces este oxidrilo se ha oxidado hasta un compuesto cetónico, ¿no? Entonces, ¿a qué me voy? A que este cambio de colores se debe a cambios estructurales de las moléculas de antocianinas. Es porque son altamente reactivas.
¿Qué es lo interesante? Que se puede utilizar solamente con una misma sustancia, podemos obtener pigmentos de diferente color, que muchas veces utilizan para un teñido natural de productos, especialmente en el campo, sus tejidos, la lana, la tiñen, por ejemplo, con flores y van variando los colores, utilizan limón para darle un rojito, utilizan bicarbonato para que sea un poco más azul y pues de esa manera van obteniendo diferentes pigmentos, ¿no? Pigmentos naturales. Bueno, ¿dónde estamos? ¿Sí hemos visto esto? Ya, entonces las propiedades, les decía, a un pH ácido normalmente va a tomar un color rojo, a un pH alcalino puede ir desde azul a amarillo, a un color amarillo como acabamos de ver, ¿no? Y esto, los colores van a depender del pH. Un pH ácido, estamos en tonos rojos, un pH ya más o menos entre 7 a 9 a tonos azules y posteriormente vamos de un verde hasta un amarillo en un pH alcalino. Entonces, varía de color en función del pH. Pero este cambio de color se debe también al cambio estructural. ¿Okay? Ahora, ¿qué pruebas de identificación podemos realizar? Hay varias pruebas. La más sencilla son la prueba de precipitación con acetato de plomo, que nos va a dar un precipitado azul. También hacemos una precipitación con ácido pícrico, que nos da un precipitado rojo amarillento normalmente, ¿no? Precipita mejor en medio acuoso que en medio etanólico, ¿no? En medio etanólico. Bueno, también hacemos la obtención de cristales de clorhidrato de antocianidina. Como estas antocianidinas se forman como cationes, si nosotros llevamos a baño María con ácido clorhídrico, permitimos que se formen los cristales de clorhidrato de antocianidina cuando utilizamos ácido clorhídrico al 20%, ¿no? Dejamos entonces que se formen estos cristales y yo puedo incluso, nosotros hacemos una determinación cuantitativa ya que pesamos la cantidad de cristales que se han formado de clorhidrato de antocianidina. Esto se debe a la propiedad de que como se comportan como cationes, pueden reaccionar con el cloruro del ácido clorhídrico para formar una sal y precipitar como sal. También, miren, se puede hacer una cromatografía en capa fina, ¿no? Se hace una cromatografía en capa fina, se hace una separación cromatográfica, utilizando como revelador anisaldehído y ácido sulfúrico, llevamos a 101 grados y van a aparecer las manchitas que nos van a permitir calcular los RFs, siempre comparando con patrones, ¿ya? Siempre comparando con patrones. También se puede leer la absorbancia de estas moléculas a 365 y 254 nanómetros también, ya que pueden presentar fluorescencia. Entonces se utiliza luz ultravioleta para que nosotros podamos ver la fluorescencia en estas plaquitas cromatográficas. Entonces, también se puede utilizar cromatografía en capa fina para poder identificar las antocianidinas. Bueno, en cuanto a su actividad biológica, prácticamente podemos decir que son similares a los flavonoides, ya que son del mismo grupo, ¿no? Entonces, también se considera factores vitamínicos P, ya que disminuyen la fragilidad capilar, mejoran la circulación de la retina, igualmente se considera vitaminas para la vista, mejora la circulación a nivel de la retina, la circulación cerebral, son excelentes antioxidantes, igual que el grupo de los flavonoides amarillos, eliminan los radicales libres, esas moléculas que dañan nuestras células, ¿ya? Por lo tanto, también, por otra parte, tienen propiedades de actuar como pigmentos naturales. Entonces, se utiliza para el teñido natural, como colorantes naturales, ¿no? Y también como aditivos alimentarios. El consumo de estos flavonoides, ustedes han visto muy de moda, así
Dice, quiero un jugo de frutos rojos. Y nos dan de frutillas, arándanos o de moras, ¿no? Entonces, y dice, ay, que es muy bueno para la salud, evidentemente, es excelente para la salud, por estas propiedades beneficiosas que tienen entonces estas moléculas. Las fuentes vegetales que podemos encontrar, ¿no? Uvas, granadas, rosas rojas, el repollo morado. ¿Sí? Consuman repollo morado, es muy nutritivo y además muy rico en antocianidinas, ¿no? Aparte de los arándanos, las moras, las cerezas, las uvas negras, etcétera, son muy, muy ricos en antocianidinas. Igualmente, las rosas rojas, bueno, esto no es para consumir, ¿no? Rosas rojas, las flores azules, violetas, son muy ricos en antocianidina. Son pigmentos de color más bien azul o morado. Por eso el término dice antos, viene de la palabra flor, y ciano de color azul. ¿Por qué? Porque se encontraron por primera vez en flores de color azul, ¿no? En flores de color azul. Bien, aquí tenemos un resumen. Espérenme un momentito. Antes vamos a pasar entonces a las preguntas antes de hacer el resumen, ¿ya? Espérenme, por favor. Ya, está bien, vamos a las preguntas. La remolacha Janet tiene otro tipo de sustancias que no son antocianidinas, ¿ya? Pero también son muy beneficiosas, pero tiene otro tipo de pigmentos que no corresponden a las antocianidinas. Hemos hecho nosotros la práctica, pues si no nos daba las pruebas, porque tiene otro tipo de pigmentos. Bien. A ver, vamos a las preguntas entonces. Primero ustedes, alguna duda que tengan, por favor, me preguntan y luego yo les voy a hacer preguntas sobre lo que han entendido de esta parte, ¿no? A ver, ¿alguna pregunta? Buenos días, doctora. Para realizar las pruebas de identificación, entonces se debe unir con una, ¿cómo puedo explicarlo? ¿Qué tipo de extracto o qué? Sí, de las antocianidinas, se tiene que formar en una sal inorgánica para realizar estas reacciones de identificación. No. Miren, lo primero que hacemos es una extracción. Para las pruebas de identificación yo hago una extracción acuosa y una extracción alcalina. ¿Por qué? Porque son moléculas solubles en agua y en etanol. Una vez que tenemos el extracto, podemos nosotros ya colocar el acetato de plomo para ver que nos dé el precipitado. O podemos utilizar ácido pícrico para obtener las pruebas de precipitación. Y para poder obtener el precipitado de clorhidrato, normalmente yo lo hago en extracto acuoso. Agregamos el ácido clorhídrico concentrado y llevamos a baño María, ya normalmente 1 hora, hasta que pueda formarse el cristal de clorhidrato de antocianidina. ¿Ya? Entonces se forman los cristales, filtramos, dejamos secar y podemos determinar la cantidad de clorhidrato de antocianidina que se ha formado, ¿no? Esa es la forma en la que normalmente se trabaja para poder obtener los cristales. Primero, recuerden, las extracciones siempre debemos basarnos en sus propiedades físico-químicas. Moléculas solubles en agua y en etanol. Por lo tanto, utilizo agua o utilizo etanol para poder extraer las antocianidinas. Una vez que he extraído, recién puedo hacer las otras pruebas, ¿ya? Entonces puedo obtener los cristales, pero colocando ácido clorhídrico y llevando a baño María para que se puedan formar los cristales de antocianidinas. Esa es la forma en la que se realiza, María Isabel. Muchas gracias, doctora. Bien, ¿alguna otra pregunta que tenga?
Ya, a ver, yo les voy a hacer entonces preguntas, ¿no? Como me querían que yo haga la ronda de preguntas, yo lo voy a hacer. A ver, quiero que me digan por qué las antocianidinas cambian de color en función del pH. ¿A qué se debe? Según su estructura, doctora. Oh. Ya, muy bien. Ese cambio se va a deber especialmente entonces a un cambio, también hemos indicado, estructural, ¿verdad? Ya. ¿Qué color predomina en un pH? ¿Qué color predomina en un pH ácido? Rojo. Ya, muy bien, Marcia, Jacqueline, rojo. Y en un pH alcalino, ¿cuáles pueden ser los tonos en un pH alcalino? Verde. Amarillo. Amarillo. Ya, puede ir desde un verde a un amarillo. Muy bien. Ahora, ¿qué vegetales tienen antocianidinas? El repollo color guindo, las moras, las... Perfecto, muy bien. Uvas, granadas, etc. Muy bien. ¿Cuál es la antocianidina que se ha encontrado de una manera más frecuente en la naturaleza? ¿Qué sería la más abundante? La cianidina, doctora. La cianidina, muy bien. ¿Cuál es la que encontramos en las uvas rojas o negras? La malvidina, doctora. La malvidina, muy bien, perfecto. A ver, ¿qué otras propiedades vamos a ver? Vamos a hablar un poquito de los flavonoides. ¿Cuál es la propiedad más importante que tienen los flavonoides? Que es un antioxidante potente. Son potentes antioxidantes, muy bien. Otra propiedad también muy importante que hemos indicado. Ayudan a mejorar la fragilidad capilar, doctor. A disminuir la fragilidad capilar, ¿no? Hemos dicho, ¿qué se llama esta propiedad? Propiedad de P. factor P. Muy bien, factor P. Perfecto. ¿Cuál es la prueba que se utiliza de una manera general para poder identificar a los flavonoides? La prueba de Shinoda, doctora. Perfecto, la prueba de Shinoda, muy bien, la prueba de Shinoda, perfecto. A ver, ¿qué otra cosa vamos a preguntar? Ah, muy bien. ¿Qué propiedades tiene ginkgo biloba? Es antiinflamatorio, antioxidante. Muy bien, mejora la circulación, ¿no? Y mejora a nivel del cerebro, ¿qué acción tiene? Mejora la oxigenación. Mejora la oxigenación, perfecto, muy bien, muy bien. Algo también importante, ¿cuál es el esqueleto carbonado, la estructura básica de todo el grupo de los flavonoides? La genina, doctora. ¿Ya? ¿Qué estructura tiene esta genina? ¿Qué estructura básica? Carbono 6, carbono 3 y carbono 6. Perfecto. La estructura básica de todos los flavonoides, carbono 6, carbono 3, carbono 6. Ese es el esqueleto carbonado. Perfecto, muy bien. A ver, ¿qué otra pregunta podemos hacer? Y hemos visto pruebas de identificación. ¿En qué tipo de órganos se van a encontrar especialmente los flavonoides?
En los órganos jóvenes, doctora, como ser las hojas, las flores y los frutos. Perfecto, especialmente en órganos jóvenes. Muy bien, está perfecto. Bien, me alegro mucho porque creo que han entendido y han prestado atención a la clase. Este tema es muy bonito y me encanta este tema realmente porque yo soy fanática de los flavonoides y las antocianidinas. Además fue el tema con el cual yo di mi examen de competencia, ¿no? Entonces tuve que profundizar mucho en el tema de los flavonoides. Bien, ya chicos, para terminar entonces vamos a ver el resumen y con eso vamos a terminar este tema. Entonces voy a presentar un pequeño resumen que habíamos elaborado, que es bien simple. Entonces, resumen y conclusiones en el caso de los flavonoides. Primero, recuerden que los flavonoides y también las antocianidinas, todos son pigmentos, ¿no? Son pigmentos vegetales de naturaleza fenólica, ¿sí? Son fenoles, ¿ya? ¿Dónde se encuentran? Algo que les acabo de preguntar, se encuentran de preferencia en órganos jóvenes, ¿sí? ¿Cuáles son sus propiedades químicas? Cuando están como heteróxidos, los flavonoides en sí son moléculas solubles en agua y en etanol, ¿verdad? Y como geninas, solubles en solventes apolares. Las propiedades biológicas más importantes es que actúan como factor P, es decir, disminuyen la fragilidad capilar, a esto se debe el factor P, y tienen las propiedades antioxidantes, es decir, eliminan radicales libres. Los flavonoides más importantes son la quercetina, pigenina, quenferol, rutina y citroflavonoides, que se encuentran en varios vegetales, ¿verdad? Que ya hemos mencionado. Una de las drogas importantes que son oficinales porque tienen flavonoides es el cardomariano, cuyo principio activo es la silibina, y ginkgo biloba, que lo que tiene ginkgo biloba son los flavonoides y terpenolactonas, que son los que van a dar esa propiedad de mejorar la circulación cerebral. Ahora, en el caso de las antocianidinas, hemos visto que la estructura básica es el ion flavilio, es decir, una molécula que se va a encontrar especialmente como catión, debido a que tiene grupo, oxígeno cargado positivamente, es una molécula altamente reactiva. La propiedad que tiene, que podemos decir, es el único grupo de metabolitos secundarios que va a cambiar de color de acuerdo al pH, ¿no? En un pH ácido predomina el ion flavilio, en un pH alcalino, en un pH de 11 o más, el anión cianina. Entonces, pregunta de examen. En cuanto a las propiedades químicas, son moléculas solubles en agua y en etanol. Sus propiedades biológicas, igual a los pigmentos de color amarillo, es decir, son muy similares, tienen factor P, propiedad de factor P, es decir, que disminuye la fragilidad capilar, también tiene propiedades antioxidantes muy importantes, se consideran también vitaminas para la vista, ya que mejoran la circulación retiniana, y entre las fuentes vegetales tenemos cerezas, arándanos, rosas rojas, col morada, la col morada es el repollo morado, las uvas rojas, etcétera, ¿no? Estas son algunas fuentes vegetales, ¿no? Bien, entonces con esto habríamos visto, bueno, esto era qué se puede realizar, ¿no? Entonces esto ya no es tan importante para la clase, pero hay mucho que investigar. Incluso quiero decirles que encontramos antocianidinas en las papas, a pesar que no se encuentra con mucha frecuencia en raíces, pero en esas papas de color morado hemos encontrado antocianidinas. En el maíz morado, ¿no?, que utilizamos para el api, por ejemplo, hay antocianidinas. Nosotros hemos hecho estudios para un congreso hace ya 2 años atrás, 3 años atrás, y tiene excelentes propiedades este maíz morado también. Entonces, en Bolivia tenemos mucho que investigar respecto a las antocianidinas, ¿sí? Bueno, estos serían algunos vegetales. Con esto habíamos terminado el tema de flavonoides y antocianidinas. Bien, eso sería entonces todo por el día de hoy, chicos, y el día martes nos estaríamos viendo para continuar ya con el tema 10, que también es un tema un poquito largo, porque hay que hacer ejercicios, cálculos, que es saponinas, que nos va a llevar toda una clase trabajar con saponinas. Bien,
Luego, a ver, como ya no los voy a ver hasta el día martes, el día lunes vamos a dar una charla, un webinar. Estamos invitando a un profesor español, bueno, es boliviano, pero que vive en España, que va a dar diagnóstico molecular de la viruela del mono. Va a ser en la tarde, posiblemente 5 de la tarde. Entonces, va a través de sus representantes de curso, les vamos a hacer llegar la invitación, ¿ya? Entonces, tiene que ver con nuestra área de trabajo, va a hablar un poco de las características de la enfermedad, del tipo de contagios y además cómo se realiza el diagnóstico. Y entonces, los espero, es un webinar, pueden entrar todos, va a ser a través del Facebook Live, ya les vamos a pasar el enlace en su momento, ¿no? Yo creo que ese mismo día, pero estén atentos, por favor, para participar de esta charla que va a ser muy, muy importante. Bien, con eso habíamos terminado nuestra clase del día de hoy, estimados estudiantes, y nos vemos la siguiente semana. Buen día a todos.